En investigaciones criminales, cuando hay un sospechoso en la mira, los investigadores utilizan una técnica llamada en inglés statement analysis, que sería análisis declarativo, y voy a explicar esto porque realmente es muy interesante y quizás ustedes puedan utilizar en su día a día para saber si es que, por ejemplo, su pareja les miente. Y esto que voy a mencionar a continuación viene directamente de un artículo escrito por el FBI y que está publicado en su página web oficial. El análisis declarativo se divide en 4 factores. Y escúchenme porque en serio les va a encantar esto y quiero que después pongan en práctica en sus vidas. El primer factor en un análisis declarativo es la información superflua, que es cuando una persona menciona o habla o dice cosas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando o respondiendo. Es como que intenta desviar la atención del foco de la conversación porque posiblemente le incomoda responder. También puede ser cuando la declaración tiene demasiados detalles, como que el sospechoso se acuerda de cada segundo, pensando que esto le daría mayor credibilidad, pero en verdad es una señal de mentira. Voy a hablar del último factor, pero voy a mencionar los 2 factores del medio. Uno de ellos es falta de convencimiento y lo otro es balanza de la declaración. Pero el último factor, que me parece uno de los más interesantes, es partes de una declaración. Ese es el último factor. En este factor se analizan los pronombres sustantivos y los verbos. Y les voy a dar ejemplos de cada uno para que se entienda mejor. Vamos a suponer que le preguntas a tu pareja qué hizo en el día. Y tu pareja responde: yo hoy me fui al trabajo, me fui a comer algo, jugué fútbol con mis amigos y después volví a la casa. Si ven esa frase, parece una frase normal, pero cuando el FBI está analizando a un sospechoso, ellos analizan esta frase en estas diferentes partes de sustantivo, pronombre y verbo. Por ejemplo, en esta frase, el pronombre me es utilizado cuando una persona no tiene miedo de identificarse dentro de una situación. Pero cuando una persona no usa este pronombre, hay una potencialidad de mentira. Si es que vemos de nuevo esta frase de ejemplo que te había dicho tu pareja, la persona no utilizó el pronombre me cuando habló de ir a jugar al fútbol, mientras que en las otras actividades sí utilizó dicho pronombre. Entonces, aunque esto no significara que la persona hubiera mentido, se le da un análisis mayor a la actividad de ir a jugar fútbol porque existe un desapego personal y se empiezan a hacer preguntas sobre esa actividad hasta encontrarse inconsistencias. No sé si se entendió, pero a mí me parece súper interesante. Otro componente dentro de las partes de una declaración es la utilización de sustantivos y verbos. En el caso de sustantivos es cuando alguien tiene un desapego emocional con una persona al declarar. Uno de los mayores ejemplos es el caso de Chris Watts. Yo había hecho ese video, es más, había incluido este análisis del desapego emocional porque él, en una declaración que había dicho en los medios de comunicación, él habla de sus hijas como las niñas en vez de decir mis hijas, y eso es un desapego emocional que podría significar que él se está desvinculando emocionalmente de sus hijas, y obviamente sabemos hoy por hoy que Chris Watts asesinó a sus hijas. Y cuando hablamos de verbos, que es el tercer análisis dentro de las partes de una declaración y creo que es la más conocida, es los ejemplos de pasado, presente y futuro. Y en el caso de Chase Merritt, él había utilizado en esa frase, en esa declaración en medios de comunicación, el verbo pasado, dando a entender que él sabía qué había pasado con esta persona. Quería explicarles esto porque cuando leí me pareció súper interesante y quizás, como dije, pueden aplicar en su día a día para saber si es que alguien les está mintiendo. Si no usan el me, háganle que les explique qué hizo esa persona en su día, y si en algún momento no usa me fui, yo me fui, es porque se está desapegando de esa actividad y probablemente ahí es donde hay que indagar un poco más.